Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en donde estamos viviendo lo que se podría llamar la rebelión de los deudores latinoamericanos y del mundo. Porque en este momento el capitalismo mundial se encuentra nuevamente en un laberinto aparentemente sin salida. Ya lo vivió en 1928, en que las empresas, los inversionistas, los capitalistas, los ricos de los Estados Unidos se convirtieron a su vez en los más endeudados ciudadanos del mundo. Pero este proceso de endeudamiento, una economía que se basa en el endeudamiento y en que las personas que empiezan desde su vida profesional, desde las que empiezan su negocio, las que empiezan su microempresa, su gran empresa, tienen que endeudarse para salir. Y el vecino tiene que endeudarse en la tarjeta de crédito. Y el otro tiene que endeudarse ya desde el momento en que nace su hijo, porque ya es un deudor del agua potable, ya es un deudor de la electricidad, ya es un deudor de los impuestos, ya es un deudor del transporte, ya es un deudor de las pensiones escolares, ya es un deudor de las pensiones, de los salarios de sus trabajadores, ya es un deudor de los seguros de sus trabajadores. Es decir, esta sociedad de los deudores se ha convertido en la epidemia mundial. Y por supuesto, ¿dónde nace y dónde se produce el gran boom de la sociedad de los deudores en el mundo? La sociedad de los deudores en el mundo, este sistema de dominación que llamamos capitalismo crediticio, se origina en la conquista de América. Cuando Cristóbal Colón llega acá, llega endeudado, porque le prestan dinero judíos y la reina Isabel, que pone parte de sus joyas y llega a América y tiene que devolver, y tiene que regresar con oro a pagar, pero no encuentra el oro. Y Cristóbal Colón termina preso por deudas y muere preso por deudas con una artritis terrible. Pero no solamente Cristóbal Colón. También llega el siguiente conquistador, el más grande de Norteamérica y de Centroamérica, Hernán Cortés, que llega a conquistar un imperio donde la plata y el oro eran absolutamente valiosos. ¿Y por qué sucede que la plata y el oro se vuelven absolutamente valiosos y los conquistadores españoles se vuelven ciegos, pierden todos los escrúpulos, son asesinos, criminales, ladrones, violadores, pierden toda clase de escrúpulo moral? Su convicción religiosa y sus principios religiosos se van al carajo. Todo se queda perdido. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a recibir ya con Cristóbal Colón 200 presos que salieron de las cárceles y con, con Hernán Cortés 600 locos por el oro y con Pizarro 350 y con Benalcázar 202 locos, enfermos de una enfermedad como hoy es la enfermedad que produce la cocaína? La locura de la cocaína es igual a la locura del oro. Los dos tienen el mismo efecto psicológico. La cocaína hace perder los escrúpulos morales. Los tipos que tienen y usan la cocaína pierden los escrúpulos morales. Los tipos que usan anfetaminas pierden la sensación del cansancio y del sueño. Los tipos que utilizan la cocaína tienen sueños alucinógenos, el opio. Los tipos que utilizan ayahuasca tienen alucinaciones, igual que los que utilizan eh, las drogas alucinógenas, como por ejemplo el, los opiáceos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos delante? Tenemos gente que llegó a América endeudada y con la necesidad de pagar una deuda. Cuando Cortés conquista América, luego les comienza a cobrar por los arcabuces, por los caballos, por las espadas, por las sillas de montar, por los cascos, por el atuendo, por las armaduras, por todo. Y todos los conquistadores terminan endeudados y no tienen con qué pagar y tienen que salir a seguir buscando a quién conquistar y a quién quitar y a quién robar el oro para pagar la deuda, que es lo que pasó con Pizarro. Y a pesar de que Pizarro encuentra el mayor tesoro jamás encontrado en una conquista, cada uno de sus jinetes recibe lo que el rey Carlos V recibió como herencia de la corona alemana y española juntos, cuando heredó el trono. Sin embargo, esos mismos supermillonarios de aquel momento, al poco tiempo estaban pobres. Se había ingeniado un sistema de crédito terrible, pero los españoles tradujeron sus deudas en deudas de por vida para los indígenas. Entonces crearon el concertaje. Los indios conciertos eran indios que nacían y eran reclutados por los sacerdotes o por un español para que aprendieran la ley y la ley de la católica, la fe católica, la ley de Dios. Y entonces pasaban a ser parte de las haciendas y desde los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ya venía una deuda que nunca se pagaba, como es la deuda externa que después tuvimos en el momento de la independencia, cuando Inglaterra nos presta dinero para independizarnos de España y se lo da a Simón Bolívar y luego exige que se le pague esa deuda y nos convertimos en deudores y teníamos que toda la producción y todos los puertos vendérselo a Inglaterra. Los puertos eran propiedad de los ingleses y nos convertimos en deudores de la deuda inglesa desde 1922 hasta 1974. 152 años tuvimos que pagar la deuda inglesa hasta que encontramos petróleo y pudimos pagar. Era imposible pagar, siempre fuimos deudores. Y los indios fueron deudores desde la época de la colonia hasta que se quita la ley del concertaje, que prácticamente desaparece cuando llega la reforma agraria en 1968, porque hasta antes de eso habían nuevas variantes y nuevas formas del sistema de concertaje. Es decir, la presión por deudas existía. Velasco Ibarra la quitó. Sin embargo, buscaron mecanismos. Por ejemplo, en Ecuador existía la presión por deudas hasta que desaparece la presión por los cheques postfechados. Y esto lo hace recién Rafael Correa en el año 2008. En Ecuador le obligaban a la persona a firmar un cheque postfechado y tenía que pagarlo. Esa era una prisión segura si usted no pagaba, porque se le acusaba de fraude. Pero usted iba a comprar un electrodoméstico o cualquier cosa y le decían, pero déjeme un chequecito, no se preocupe, yo no le voy a cobrar. A la hora de la hora le cobraban, le hacían saltar la cuenta, usted terminaba en la cárcel, toda su familia, y cuando ya estaba en la cárcel, usted tenía que vender el carro, tenía que vender la casa, la mujer tenía que acostarse con el fulano que le estaba o la hija con el acreedor. Eso es lo que hacía el famoso cacique de Muisne, que hacía firmar pagarés a los indígenas, a los campesinos, y luego le decía, me tienes que pagar, mándame a tu hija. ¿Sí? Este era el sistema de endeudamiento que ahora en América Latina se ha convertido en la cosa más terrible. Cuando usted se endeuda en el almacén para comprar un refrigerador, para comprar un televisor, los importadores, ahora que son ahora además importadores y además son prestamistas, son importadores y prestamistas, entonces le prestan el dinero a usted
y le dicen, usted tiene que pagar tanto en tantos tiempos y le dan un interés más alto que el banco. Pero la trampa está en que si usted no paga, le cobran interés sobre interés. Y ahí la deuda se vuelve imposible de pagar. Lo mismo le pasa al individuo que mete la tarjeta de crédito y paga con la tarjeta de crédito. El sistema de la tarjeta de crédito tramposo que nos convierte a todos en deudores es que cuando ya llega el pago mínimo, usted no termina nunca de pagar la tarjeta porque nunca le dicen, solo le estamos cobrando el mínimo, y el mínimo es cobrarle los intereses y nunca el capital. Entonces, de esa manera se hizo rico Piñeras, de esa manera se hizo Fidel Legas en Ecuador, de esa manera se hizo millonario el Guillermo Lazo, con las tarjetas de crédito. Porque en las tarjetas de crédito, el tipo que se endeuda en tarjetas de crédito no termina nunca de pagar la tarjeta de crédito en toda su vida. Le siguen cobrando los intereses, el mínimo que se llama, 25 dolaritos, aunque sea, que no le hacen ni bien ni mal, pero eso lo cuenta por millones de seres humanos. Y esta es la trampa de la tarjeta de crédito, Mastercard, Visa, todas estas. En base a esto, América Latina se convirtió en el país de los grandes endeudados, y no solamente América Latina, también lo son ahora ya los norteamericanos. Los pobres se gradúan en una universidad y terminan siendo deudores de por vida y de cantidades astronómicas. Este es el gran problema que América y América Latina está mostrando al mundo y está produciendo el gran estallido social. Todos somos deudores. Se llaman deudores inteligentes, deudores comparados. Para tener un carro nos endeudamos y la vanidad sale ahí y a la final terminamos siendo más pobres. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos el carro, no teníamos la posibilidad de perderlo todo, solo por culpa de tener un carro. Lo mismo que los conquistadores españoles. Cuando Pizarro conquistó América, y cuando Benalcázar conquistó al Ecuador, llegó a Quito, con sus 202 indios, no encontró oro. Y estaba endeudado, estaba desesperado, se fue a conquistar Cali, Buenaventura, y tampoco encontró oro, porque estaba endeudado. Para hacer la campaña de conquista estaba endeudado. Terminó muriendo encadenado en el barco que lo llevaba a España. Así es lo que estamos viviendo ahora los latinoamericanos, y este es el origen de la gran rebelión, de la gran protesta latinoamericana que se está incendiando por todo el continente. Muchas gracias.